La otra es una película mexicana de suspenso y drama psicológico, estrenada en 1946 y dirigida por Roberto Gabaldón, protagonizada por Dolores del Río en un memorable doble papel. La historia gira en torno a dos hermanas gemelas físicamente idénticas, pero con destinos completamente opuestos. La cinta se estrenó el 20 de noviembre de 1946 en el Cine Olimpia de la Ciudad de México y permaneció en cartelera durante 5 semanas. Fue filmada en Estudios Churubusco. Uno de los aspectos más destacados del filme es la actuación de Dolores del Río, quien interpretó un doble papel como las hermanas gemelas María y Magdalena. Este fue el único papel doble de su carrera, lo que convirtió a la película en una de sus interpretaciones más recordadas. Su actuación fue ampliamente reconocida y fue nominada al premio Ariel a Mejor Actriz. La película ganó el Ariel al Mejor Guión Adaptado, escrito por José Revueltas y Roberto Gabaldón. La otra está considerada hoy como uno de los primeros ejemplos del cine negro mexicano, debido a su atmósfera oscura, su trama de crimen, identidad suplantada, chantaje y culpa, elementos muy cercanos al estilo del film noir que se desarrollaba en Hollywood en esos mismos años. La historia fue tan influyente que años después inspiró una versión hollywoodense titulada Dead Ringer, filmada en 1964 y protagonizada por Bette Davis, lo que demuestra el impacto internacional de la película mexicana. Además, el filme reunió a importantes talentos del cine nacional, como Alex Phillips en la fotografía, Raúl Lavista en la música y Günther Gerzo en la escenografía. La cinta parte de un recurso clásico y al mismo tiempo profundamente inquietante: la existencia de dos hermanas gemelas que son físicamente idénticas, pero espiritualmente opuestas. Desde ahí, la película construye no solo una intriga criminal, sino también una reflexión amarga sobre la envidia, la frustración social, el deseo de ascenso, la culpa y la imposibilidad de huir de uno mismo. Lo primero que destaca en la historia es el contraste marcado entre las dos hermanas. Una es Magdalena Méndez, viuda rica, elegante, dura, acostumbrada al lujo y al control. La otra es María Méndez, pobre, manicurista, contenida, resentida, cansada de la humillación cotidiana y de mirar desde lejos una vida que siente que debió pertenecerle. Desde el comienzo, la película presenta a ambas no solo como dos personas distintas, sino como dos posibilidades humanas enfrentadas: la que logró instalarse en el privilegio y la que quedó atrapada en la carencia. Esa oposición es el motor de toda la trama. La película arranca con el entierro del esposo de Magdalena, Victoriano Montes de Oca, y desde esa escena ya se dibuja uno de los grandes temas del filme: la forma en que la sociedad mira con reverencia a la viuda rica, quien es tratada con solemnidad y respeto, mientras la hermana pobre aparece como una presencia incómoda, casi fuera de lugar. El funeral no sirve solo para anunciar una muerte, sirve para mostrar el orden social que rige la película. Magdalena pertenece a un mundo de licenciado, herencia, criados, rosarios, luto elegante y millones en el banco. María pertenece a un mundo de trabajo mal pagado, regalos modestos, renta vencida y sueños aplazados. En ese choque de mundos nace la tragedia. Lo más interesante es que la película no presenta a María como una heroína pura. Sí despierta compasión, pero también deja ver que dentro de ella existe un resentimiento acumulado por años. María no solo sufre por ser pobre, sufre porque siente que su hermana siempre le arrebató todo: el cariño de los padres, las ventajas de la vida y hasta al hombre con el que pudo haberse casado. Esa confesión es esencial para entender la lógica del filme. La envidia aquí no aparece como un sentimiento superficial, sino como una herida antigua que ha contaminado la identidad de la protagonista. María no desea solamente tener dinero,
Desea ocupar el lugar de Magdalena. Desea ser la otra. Magdalena, por su parte, tampoco es retratada de forma ingenua. Es rica, sí, pero también es fría, cínica, arrogante y profundamente acostumbrada a ver el mundo como una lucha en la que solo sobreviven quienes saben usar la astucia, el cinismo y la hipocresía. Cuando habla con María y le dice que en la vida hay que saber aprovechar a los hombres y usar las armas del mundo, la película revela que su riqueza no es solo material, sino también moralmente turbia. Magdalena ha triunfado, pero lo ha hecho al precio de endurecerse y de normalizar una visión despiadada de la existencia. Es una mujer que ha aprendido a vivir dominando y manipulando. María no se convierte en criminal de un segundo a otro, después de recordar cómo vivía su hermana y de que todo eso pudo haberle pertenecido. Despierta en ella una sed de justicia y ambición que no puede alejar de su mente. Cuando vuelve a su rutina de pobreza, la insinuación del cliente, el sueldo miserable y la imposibilidad de imaginar un futuro digno, incluso al lado de Roberto, comprende que su vida le resulta insoportable. Allí, la riqueza de Magdalena deja de ser una envidia abstracta y se convierte en una tentación concreta. El personaje de Roberto es un detective y el enamorado noble que cumple una función decisiva. Representa la posibilidad de una vida humilde pero digna, una salida afectiva fundada en el cariño y el trabajo. Ama sinceramente a María, sueña con casarse con ella y confía en que el esfuerzo permitirá construir algo mejor. Pero la película muestra que esa esperanza ya no basta para María. Roberto le ofrece amor, pero no le ofrece la vida que ella anhela. Y ahí aparece otro de los grandes temas de la otra: el amor como valor insuficiente frente a la sed de reparación social. María ya no quiere solo cariño, quiere escapar de la miseria. Por eso rechaza, aunque dolorosamente, la salida que Roberto representa. La famosa escena en la azotea, cuando ambos observan la ciudad iluminada, es muy importante porque revela la diferencia espiritual entre ellos. Roberto es todavía capaz de ver humanidad, esperanza y ternura en las luces de la ciudad. María, en cambio, está dominada por la sensación de encierro y fracaso. La ciudad no es para ella un paisaje de posibilidades, sino la evidencia de su pequeñez. Esa distancia emocional vuelve imposible el proyecto amoroso entre ambos y prepara el camino para esa difícil decisión. A partir de allí, la película entra de lleno en el territorio del melodrama negro. María llama a Magdalena, la cita de noche, le sugiere una conversación extrema y construye una situación donde el suicidio parece posible. En realidad, ese escenario es una trampa. La secuencia del asesinato y sustitución es central porque transforma el conflicto íntimo en una maquinaria de mentira. Desde ese momento, la película deja de ser solo la historia de una mujer resentida y se convierte en la historia de una impostora atrapada en el papel que ella misma eligió. María cumple su cometido y adopta la personalidad de la viuda rica. Pero el filme deja claro desde temprano que ese triunfo es engañoso y la condena a una existencia de miedo perpetuo. La riqueza conseguida no trae paz, trae vigilancia, tensión, inestabilidad interior y un desgaste emocional creciente. Uno de los aciertos mayores de la película es mostrar que usurpar una identidad no equivale a poseerla por completo. María puede vestirse como Magdalena, firmar e incluso ser reconocida socialmente, pero no logra dominar del todo los códigos íntimos de la otra vida. Esa insuficiencia es la fuente de su desmoronamiento. El personaje de Fernando resulta decisivo para mostrar que el mundo de Magdalena ya estaba contaminado antes del reemplazo. Él no es simplemente un amante, es la encarnación del pasado turbio, del deseo sin escrúpulos y del chantaje. Su relación con Magdalena revela que la viuda no era una mujer impecable, sino alguien involucrado en una red de complicidades que incluía la lenta muerte del esposo con veneno.
Esta revelación es fundamental porque complejiza todavía más a María. Ella no solo hereda la riqueza de su hermana, hereda también sus culpas, sus amantes, sus secretos y sus riesgos. María se da cuenta que al ocupar el lugar de su gemela, queda atrapada en una cárcel distinta. Ya no es la pobreza la que la aprisiona, sino el pasado de Magdalena y la presión del amante que conoce demasiado. El lujo se transforma en esclavitud. Esta idea es una de las más potentes del filme. La riqueza no redime automáticamente. Puede convertirse en una forma más sofisticada de condena. Por otro lado, el regreso de Roberto a la trama aporta una dimensión profundamente irónica y dolorosa. Él amaba a María sin ser correspondido del modo que esperaba. Cuando la da por muerta, su dolor es auténtico. Pero al empezar a tratar con Magdalena, descubre en su voz, en sus palabras y en su tristeza resonancias de la mujer que amaba. El diálogo donde Magdalena le pregunta a Roberto si todavía quiso mucho a María es uno de los momentos más hondos de la película, porque allí el personaje escucha, por boca del hombre que amaba, la confirmación de un amor inmenso que nunca supo valorar. Ese hallazgo es devastador. María había envidiado a Magdalena por el dinero, la posición y la apariencia del triunfo. Ahora descubre que la verdadera riqueza quizá estaba del lado de su propia vida, en la posibilidad de ser amada sinceramente por un hombre bueno. Pero ya es tarde. La película trabaja magistralmente esa inversión. La pobre que quería volverse rica descubre, demasiado tarde, que despreciaba algo más valioso que el dinero. La otra no es solo un thriller moral, es también una reflexión sobre la ceguera del deseo. María quiso aquello que no era suyo, y por perseguirlo, destruyó lo que sí podía haber sido suyo. El título de la película no solo alude a la hermana gemela, alude a la obsesión humana por la vida ajena, por la convicción de que la felicidad siempre pertenece a la otra persona, a la otra casa, a la otra historia. El desenlace tiene una grandeza especial, porque la protagonista termina aceptando la condena, sin desmoronarse del todo. Cuando se identifica como Magdalena Méndez, viuda de Montes de Oca, sella su destino. Esa aceptación final es uno de los momentos más potentes del filme. Ya no puede recuperar a María, ni moral ni legalmente. Ha destruido tanto su propia identidad, que solo le queda cargar la culpa completa del personaje que decidió encarnar. Es una sentencia judicial, pero también metafísica. María desaparece absorbida por Magdalena, y al mismo tiempo, la memoria de María queda limpia para Roberto, quien la seguirá viendo como una figura sin mancha. Esa separación entre la verdad jurídica y la verdad sentimental es una de las mayores delicadezas del final. La película también puede leerse como un comentario sobre la condición femenina dentro de una sociedad profundamente clasista y patriarcal. Tanto María como Magdalena viven determinadas por hombres, dinero, herencia y reputación, pero responden de forma distinta a ese mundo. Magdalena aprendió a manipularlo. María quiso escapar de él, sustituyendo a la otra. Ninguna de las dos logra ser libre. Si se hace una lista de personajes y de la función que cumple cada uno, se entiende todavía mejor la arquitectura de la historia. María Méndez es el eje trágico de la película. Es la hermana pobre, manicurista, resentida por una vida de frustraciones y convencida de que la existencia le ha negado lo que merecía. Su rol es el de protagonista moral y criminal. Ella encarna la envidia social, la desesperación, el deseo de usurpar otra vida, y más tarde, el castigo por haber querido alcanzar la felicidad a través del crimen. María es también la figura más compleja del filme, porque despierta compasión y rechazo al mismo tiempo. La película la entiende como víctima de un orden injusto, pero sin absolverla por lo que decide hacer. Magdalena Méndez, viuda de Montes de Oca, es la hermana rica. Su papel es doble dentro del relato. Primero, actúa como espejo invertido de María.
Representa el privilegio, la frialdad, la soberbia y la capacidad de usar el mundo sin escrúpulos. Después de su muerte, sigue siendo fundamental, porque su identidad se convierte en el disfraz maldito que María adopta. Magdalena no desaparece del todo al morir. Continúa presente a través de su ropa, su casa, sus amantes, su fortuna y sus secretos. Es, en cierto modo, el fantasma central de la película. Roberto cumple el rol de enamorado noble y también de conciencia emocional del filme. Es detective, pero antes que nada, es el hombre que amó a María sinceramente. Representa la posibilidad de una vida humilde, fundada en el cariño, la honestidad y la paciencia. También es el personaje que permite que la película contraste el amor verdadero con la ambición destructiva. Su tragedia consiste en haber amado a María sin poder salvarla, y en encontrar ecos de ella cuando ya es demasiado tarde. Fernando es el amante de Magdalena y el gran agente del chantaje. Su papel es el del oportunista seductor, el hombre que se mueve entre deseo, conveniencia y cinismo. Gracias a él, se revela el pasado criminal de Magdalena y se prueba que el lujo estaba sostenido por una red de complicidades oscuras. Fernando es esencial porque vuelve imposible que María disfrute tranquilamente la identidad robada. En él regresa el pasado, la corrupción y el precio oculto del privilegio. Victoriano Montes de Oca aparece muerto desde el inicio, pero su función es central. Es el marido fallecido cuya fortuna ordena el relato entero. Su herencia convierte a Magdalena en viuda millonaria y despierta en María la envidia definitiva. Más tarde, su muerte por envenenamiento se revela como el gran crimen original que terminará condenando a la protagonista. Aunque no está vivo, actúa como el centro alrededor del cual giran la riqueza, el testamento y la justicia. El licenciado de la Fuente cumple el rol de abogado, albacea y figura institucional del orden legal. Es quien da formalidad al proceso de herencia, quien observa los movimientos económicos de la viuda y quien detecta la desaparición del cuadro. Su función es representar la continuidad fría de la ley y del patrimonio. No es un villano ni un héroe, sino una pieza del sistema jurídico que termina estrechando el cerco sobre la protagonista. El señor González, asociado a la investigación y a las diligencias oficiales, representa la formalidad de la investigación, la estructura del interrogatorio y la objetividad externa que contrasta con el torbellino emocional de la protagonista. En algunas escenas, se le ve como quien participa en la identificación del cadáver o en procedimientos vinculados a la verdad legal. La recamarera, los criados, Pascual el chofer y el personal doméstico son los testigos involuntarios de la transformación. Gracias a ellos, la película muestra lo difícil que es sostener una identidad ajena en la intimidad de una casa. Son quienes notan cambios de humor, costumbres y desórdenes. Además, sirven para retratar la estructura jerárquica del hogar burgués en el que vive Magdalena. El jefe del salón de belleza y el señor Domínguez demuestran como el difícil ambiente del trabajo de María, como el patrón miserable, donde ella se siente degradada. Sin estas figuras, el espectador entendería la pobreza de María de forma abstracta. Con ellas, la siente en situaciones concretas de explotación y acoso. Los agentes, jueces y médicos cumplen una función decisiva en la recta final. Ellos encarnan la objetividad del aparato penal, el saber forense y la lógica de la sentencia. Gracias a estas figuras, la tragedia privada se convierte en caso judicial y la película entra de lleno en el territorio del castigo. En conjunto, La Otra es una película extraordinaria porque logra ser muchas cosas a la vez. Melodrama de hermanas enfrentadas, estudio sobre la envidia, cine negro sobre identidad y chantaje, relato policial y tragedia moral. Pero su fuerza más honda está en la pregunta que la recorre de principio a fin. ¿Qué ocurre cuando una persona dedica su vida a desear la vida de otro? La respuesta de la película es devastadora.
ocurre que se pierde a sí misma. María quiso convertirse en Magdalena porque pensó que en la riqueza estaba la salvación. Al final descubre que la riqueza de la otra escondía crimen, vacío y esclavitud. Quiso borrar su miseria y terminó borrando su nombre. Quiso conquistar la vida de su hermana y terminó condenada a cargarla por completo, incluso hasta la cárcel. Esa es la gran ironía del filme, y también su grandeza. No castiga únicamente el asesinato, castiga la ilusión de que la felicidad se encuentra siempre en la piel ajena.